Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro tiempo de estudio. Yo todavía no defino específicamente a quién van dirigidos mis videos, ¿sí? Porque pues yo creo un contenido que es de, no sé, lectura de libros, me pongo a leer libros, me pongo a hablar de la política colombiana actual, me pongo a hablar de la situación del mundo. No soy un experto ni en geopolítica, ni en religión, ni en nada. Simplemente soy un ser humano como todos y cada uno de los seres humanos que hay en el mundo, que tiene un conocimiento parcial, temporal e incompleto de la historia de la humanidad. Tengo un proyecto llamado Señor Science, que tiene dos objetivos en el horizonte, es decir, cuando este objetivo en el horizonte, planteo el objetivo en el horizonte, quiere decir que jamás en mi historia voy a llegar a cumplir con totalidad la comprensión de esos objetivos, porque es demasiado conocimiento. ¿Sí? Los objetivos en el horizonte son los que aparecen en pantalla, que son comprender la gran historia de la humanidad y comprender las cuatro dimensiones de lo humano. La gran historia de la humanidad para mí específicamente es la historia que tiene que ver con el universo, la tierra, la vida y la humanidad. Pero ¿por qué la gran historia de la humanidad abarca el periodo del universo como origen, como principio? ¿Por qué abarca la Tierra y abarca incluso la vida cuando la humanidad solo tiene 300.000 años de historia? Por una sencilla razón. Han sido Homo sapiens y la descendencia de esos Homo sapiens los que han construido la gran historia de la humanidad, de la Tierra, de la vida y la humanidad. Precisamente en este preciso momento, mientras yo a las 4:56 de la tarde en la ciudad de Bogotá, el 17 de julio del 2026, estoy haciendo esto, y como vimos ahorita en pantalla, hay una persona en Twitch que está jugando un videojuego. También hay una mujer en un laboratorio viendo por un microscopio para entender el universo microscópico que no está, o sea, aquí, bueno, en la vida está el mundo microscópico. También hay un geólogo en alguna parte de un lugar en donde hay actividad volcánica, revisando y estudiando una y otra vez, venga, los volcanes, cómo funciona la vaina de los volcanes. También hay una astrónoma que está en un gran observatorio astronómico o está encerrada en su casa leyendo libros para desarrollar una nueva tecnología que nos permita acceder de maneras más exactas a la gran historia de la humanidad. Y bueno, yo soy una persona que sí tiene una enfermedad que se llama esquizofrenia paranoide, ¿sí? Eh, no tengo empleo a eso de los 40 años. Este año cumplo 40 años, no tengo empleo, pero tengo mucho, pero mucho trabajo por hacer, ¿sí? Tengo horas dedicadas a la lectura de libros de eh, que me hablen de Colombia, que me hablen de Colombia. Transmitimos desde Colombia, transmitimos desde la ciudad de Bogotá, transmitimos desde el barrio no sé cuál, porque no les voy a decir dónde vivo,
transmitimos desde la habitación, ¿sí? Un proyecto que no sé quién, no sé a qué ser humano le llegue este contenido, ¿sí? En algún momento pensé, no, tengo que pensar en el nicho, en la audiencia que va a ver esto. Creo que estoy más interesado en que yo disfrute del proceso de aprendizaje de las cosas que estoy leyendo y nutriendo mi alma, mi ser, mi espíritu, mi esencia que en otra persona específicamente, ¿no? Porque claro, o sea, si yo soy el peor de los vendedores, ¿no? Soy el peor de los vendedores, porque te estoy vendiendo mi tiempo leyendo un libro. Eso es lo que te vendo yo, ¿sí? Mi tiempo, te estoy vendiendo eh, mi video reacción a un video que otra persona también reaccionó. Sí, no soy muy original en este cuento, pero bueno, vamos a tratar de pasar un tiempo eh, productivo, un tiempo de ocio, de descanso, ¿no? Supongamos que eres una persona que llegó a mis redes sociales, ¿no? Pensemos en una humanidad que llegó a mis redes sociales hace un tiempo y acaba de poner, no sé, en su celular, porque obviamente no estoy, o sea, no estoy en las radios que se pueden sintonizar como tal en un lugar. Entonces llega una persona, ay, este man se puso a hacer el tiempo de estudio del 17 de julio del 2026, guión número 3. Eso quiere decir que hay un guión número 2 y un guión número uno, y se puso a hacer esto a las 5 de la tarde. Pues voy en mi carro, voy hacia mi casa y voy a escuchar a este personaje a ver qué tiene que decir. Yo personalmente me siento muy halagado, gracias por eso. Eh, y bueno, voy a ver qué sale de mi mente, de mi boca, de mis palabras, ¿no? Justamente el día de hoy, justamente soy una persona que no tiene contacto con muchos seres humanos. Sí, o sea, yo me cuesta hablar en público, me cuesta hablar a personas, ¿sí? Tengo el tema de la paranoia, a veces pienso que la gente me va a hacer daño y entonces tengo miedo de que me hagan daño. Y no me doy la posibilidad, en muchos sentidos, no me doy la posibilidad de hablar con otros seres humanos. Creo que hablo más con las máquinas que con seres humanos. Es decir, o sea, en este momento estoy hablándole al computador. El computador está haciendo un proceso de transmisión y está haciendo un proceso ahí extraño, pero yo estoy hablándole a una máquina o a una futura humanidad, ¿sí? Futura humanidad, ¿no? También le estoy hablando a la idea que tengo yo de lo que es una mujer y de lo que es un hombre, ¿sí? No le estoy hablando concretamente a una mujer ni a un hombre, sino a la idea misma que yo tengo de qué es un hombre y qué es una mujer, ¿sí? También le estoy hablando a una generación, a quien también le estoy hablando a la idea de Dios, ¿sí? A la idea que yo tengo de Dios. Eh, Y bueno, ya de una vez aviso que esto no tiene, o sea, no tengo un guión que estoy leyendo y qué tal, sino que estoy improvisando en el tiempo. También le hablo a la idea de Dios. Y le hablo a la idea de Dios por una razón, porque como ser humano nací en este país, eso sí lo puedo mostrar, nací en esta parte de acá, en la frontera nororiental, noroccidental o nororiental. Nororiental, nací específicamente en... ¿dónde, dónde estás? No te veo aquí. Ah, no, esto es Pamplonita, no. Nací aquí. Nací en esta bella ciudad o municipio, como dicen. Para mí es una ciudad. Nací
aquí, en Pamplona, norte de Santander. Nací el 8 de octubre de 1986. Afortunadamente, eh, fui una generación que no tuvo que vivir la pérdida de algún familiar por el conflicto armado y agradezco muchísimo tanto a las fuerzas militares que me defendieron sin yo darme cuenta de que me estaban defendiendo porque estaban en un territorio luchando desde hace 40 años. Sí, agradezco a esas fuerzas militares que no cometieron, eh, que no generaron víctimas en el conflicto armado, sino que rescataron a muchos colombianos. Y cuando digo rescataron, no solo me refiero a los secuestrados, sino también rescataron de alguna manera para la sociedad colombiana a muchos guerrilleros que perdieron su rumbo o que otros guerrilleros más antiguos, más viejos, les vendieron una revolución que no debía hacerse con las armas, sino con las palabras, ¿no? Que debía realizarse esa revolución no en las montañas de Colombia, sino en las aulas, en en los congresos, en las cámaras, en los barrios, ¿no? Esa revolución que necesita tanto Colombia. Agradezco, claro, a los militares por eso, ¿sí? Porque obviamente, pues nunca viví de cerca el conflicto y espero que nunca tenga que vivir de cerca el conflicto. Pero bueno, le agradezco también a los profesores. Le agradezco a los profesores que desde 1986, por decreto del presidente Belisario Betancur, dándole el, el, el poder a Virgilio Barco, si no estoy mal, ¿sí? Sí, Betancur, después de Betancur fue Belisario. Hijo de pucha, Virgilio Barco Vargas. Presidente del 86, agosto, obviamente Virgilio Barco, perdón. Virgilio Belisario fue del 82 al 86. Y bueno, Belisario se nos fue lastimosamente en el 2018, lastimosamente y tristemente y horriblemente para la memoria y la historia de esta amada y querida tierra por mí. Se llevó la verdad del Palacio de Justicia a la tumba, ¿no? Dijo que iba a escribir un libro y nunca lo escribió y se llevó la verdad a la tumba. Yo soy de las personas que tiene la creencia de que lo único que llevamos con nosotros al otro mundo o a los otros mundos posibles después de esta vida terrenal material es nuestra historia, ¿no? Nuestra historia de vida o esta gran historia, ¿no? Lo que conocemos con nuestra gran historia. Es por eso que desde hace 10 años hace 11 años, llevo un ejercicio continuo de leer la historia una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, de tal manera de aumentar mi conocimiento sobre esta gran historia. Me voy a tardar muchos años en eso, ¿sí? Pero claro, ojalá la persona con la que se encuentre Belisario o la persona con la que se encontró Belisario Betancourt que le preguntó, oiga Belisario, ¿cuál fue la historia de Colombia, no? Ojalá esa persona en ese otro mundo hipotético sí le cuente qué fue lo que pasó en el Palacio de Justicia.
le cuente la verdad, ¿no? Eh, pero bueno, se la llevó a la tumba. Todavía tenemos a una mujer viva, la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, que está viva. Todavía tenemos la posibilidad de interrogarla, de investigar, de consultar la historia con los protagonistas de ese momento de la toma del Palacio de Justicia, un año antes de que yo naciera, ¿sí? Eh, Todavía están vivos esos protagonistas, ya tienen sus 70, sus 80 años, ¿no? Todavía hay militares que también tienen la historia, que también tienen la memoria del país, que no se vaya a la tumba, que no se vaya a la tumba la verdad sobre lo que sucedió en Colombia. Sí, es una verdad bastante horripilante, asquerosa, inmunda, que nos toca recordar continuamente. Por eso en este espacio también leemos los libros de la Comisión de la Verdad. Leemos un libro que se llama Historia Política de Colombia, que no sé para dónde me va a llevar todo este discurso y no sé si ahorita dedique unas par de horas a la lectura de ese libro. Tengo una pila de libros para conocer la historia. Y bueno, llegué a la casa como a la 1, 2 de la tarde, me puse a jugar un juego de infancia, un juego que agradezco muchísimo que cuando venía de paseo a la ciudad de Bogotá, mi tío paterno, José Alejandro, eh, me, me envició a eh, los videojuegos de la época, Príncipe de Persia, Warcraft y Civilización. Llevo jugando Civilización 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahorita salió la Civilización 7 el año pasado, creo que salió la Civilización 7. Es muy caro, todavía no lo puedo comprar y creo que no tengo la máquina para jugar ese, pero en algún momento, si este proyecto tiene recursos económicos y después de solventar las otras necesidades del proyecto para hacer que este proyecto sea más, tenga una audiencia, logre tener una audiencia, eh, en algún momento les hablaré de Civilización 7 si llego a jugarlo en algún momento de la historia. Y jugaré Civilización 8, 9, 10, 11, 12 y todas las civilizaciones que salgan de aquí en adelante porque me gusta mucho ese juego de civilización. Pero la cuestión es que me puse a jugar, dije, no, ya hoy es viernes, debería como descansar, pero he descansado toda la semana, ¿sí? Ni siquiera he descansado toda la semana, me sentía como muy agotado físicamente y dormía en exceso. Ya hoy por lo menos pude estar despierto todo el día, pienso acostarme temprano, dormirme temprano y empezar mañana nuevamente eh, este, este proyecto al día de mañana. Pero bueno, ¿por qué les hablo de civilización y todo eso? Porque mientras jugaba civilización, porque ya no basta solo con los gráficos del videojuego que le permiten a uno prestar atención a eso, sino que hay que tener una música de fondo. Empecé escuchando música, y bueno, sé que algún día lo haré, creo yo, algún día lo haré, pero resulta que, ¿dónde es que está esto? Resulta que antes de, antes de, ay, ahora que se me fue. Antes de irme hoy, porque hay varias cosas que quiero contar. Primero,
que hoy salí al mediodía. Primero que tienen que entrar a YouTube y en YouTube buscar Science. Y ya aparece como primer resultado, bueno, uy, aparece como tercer resultado, encontrar Science. Y aquí en Science, pues yo puse, aquí está, tiempo de estudio 17 del 07 del 2026, 1, 17 07 2, que lo publiqué hace 30 minutos y ahorita más tarde se publicará este stream que no sé cuántas horas vaya a durar, ¿sí? O sea, me voy a poner a hablar, carreta. Pero bueno, estaba subiendo este video en mi canal secundario porque yo no sabía que con un canal se podía hacer como 10 canales o 40 canales de más de YouTube. Entonces saqué un correo electrónico para un canal, saqué un correo electrónico para otro canal. Perdónenme la ignorancia, pero no sabía que con un mismo canal podía sacar varios canales de YouTube. Y bueno, estoy trabajando en unos canales de YouTube. Bueno, no estoy trabajando tan seriamente en esos canales de YouTube, pero bueno. Tengo este canal de YouTube que tiene 40 suscriptores y tengo el canal principal que tiene 485 suscriptores. Pero bueno, estaba subiendo el video desde la otra cuenta y llegué a este video. Pero a los 10 minutos y ya lo acabé. Bueno, está como lento el Que termina computador. siendo un gobierno Bueno, llegué a este video. Derechas versus izquierdas de Duro MF y Oli. Que ahora todo es Oli. Pero bueno, llegué a este video donde hablan dos personas de derecha y hablan dos personas de izquierda, ¿sí? Y entonces, bueno, me fui escuchando eso y me fui escuchando eso ¿a dónde? ¿Sí? O sea, ¿a dónde fui escuchando eso? Entonces, ustedes pueden entrar a la plataforma de Instagram y en la plataforma de Instagram buscan mural de memoria Science. Justamente estaba ahí como primer resultado. Mural de memoria Science. Y aquí se encontrarán con una iniciativa que inicié en el 2024, que era tomarme una fotografía en este edificio espantoso y horripilante, pero no me interesa el edificio, sino me interesa lo que tendrá en el interior, si es que algún día llegan a terminar este edificio, lo que tendrá eh, este museo. En el 2024 me tomé una fotografía, mural de memorias, la memoria sagrada, esta iba para la Virgilio o sea, iba para la Luis Ángel Arango por la 26. Y pues es que lo hice en febrero, no tuvo muchas visualizaciones, lo hice en enero, en febrero, en marzo dije, esto no va para ningún lado, entonces no la tomé y los primeros días de abril tomé esta fotografía. Si ustedes entran aquí y ven la fecha de 85 semanas, 26 de noviembre del 2024, dirán, pero pues no es abril 24. Eso tiene una explicación y tiene la explicación de que esto lo empecé a hacer en mi cuenta personal. Ahí están las fotos de mi cuenta personal, pero está mezclado con otras cosas. Pero si ustedes van aquí abajo, se darán cuenta de que yo antes ni siquiera le tenía letrerito de octubre creo que sí, antes no tenía el letrero. Pero se van acá, mural de memorias y encontrarán 18 de enero del 2024. La siguiente foto es 8 de mayo. No. Bueno, es que creo que en uno de estas animaciones de una aplicación bueno, una aplicación
están las fotografías. Bueno, el hecho es que lo empecé en mi canal personal, pero después lo trasladé a finalmente lo que es Mural de Memorias Science. Y bueno, desde esa época, desde noviembre del 2024, empecé a subir una fotografía para el 24, dos fotografías para el 25, tres fotografías para el 26, cuatro fotografías para el 27 y ahí he ido acumulando fotografías y fotografías. En este edificio espantoso que está en la parte de atrás, pero lo importante es lo que ese edificio va a tener, ¿no? La memoria, la historia del país que va a tener ese edificio. No sé cuánto tiempo vaya a durar con esta iniciativa, si siga tomando fotos después de que construyan en la totalidad del edificio. Deberían dejar ese letrero de la memoria sagrada en alguno de los lugares para que yo vaya y me tome la fotografía ahí y me tome un tinto de cafetería. Pero bueno, hasta que no terminen el edificio, pues voy a seguir con esa iniciativa. Y resulta que me fui escuchando ese podcast de la derecha y la izquierda. Tengo unos comentarios sobre una persona que no se define como izquierda y derecha, sino que se define como conservador. Y dice una serie de cosas que yo digo, "Ugh", o sea, juepucha, ¿cómo es posible que una persona pueda llegar a mentir tanto, ¿no? Y una de las barrabasadas que dice ese personaje, creo que lo guardé si no estoy mal. Una de las barrabasadas que dice ese personaje es, eh, una de las barrabasadas que dice ese personaje es esta. eh, ¿Por qué consideras que no es así? Porque, por ejemplo, quienes le dimos el voto a las mujeres fuimos los conservadores. Fuimos los conservadores quienes nos dimos esa lucha en el Congreso de la República. En esa época, el verdadero partido conservador, que qué tristeza que ya es un partido muy distinto, muy degradado, pero fue el partido conservador que le dio el voto a la mujer en Colombia. y entonces aquí, bueno, ayer escuché la explicación de ella. Claro, hay una cosa y es que, claro que o sea, en esencia tiene la razón este tipo, ¿no? Claro que los conservadores le dieron, ni siquiera los conservadores, los hombres le dieron el derecho al voto a las mujeres. ¿Por qué? Porque es que los hombres eran los que estaban en el Congreso, los hombres eran los que tenían la palabra en la boca, mientras que las mujeres no tenían esa palabra en la boca. Entonces sí es cierto, y lo más probable es que sí haya sido no sé cómo estaba distribuido el Congreso en 1958 cuando se aprobó lo del voto femenino. No sé cómo estaba distribuido el Congreso, si había mayorías conservadoras o mayorías liberales, pero el tipo tiene razón, el tipo tiene razón, ¿sí? Los conservadores votaron en el Congreso, digamos que eran mayoría, no tengo el dato exacto, eran mayoría en el Congreso. Y claramente ellos le dieron el voto a las mujeres. Eso es parte de la realidad. Pero no se lo dieron porque naciera de los conservadores esa situación. Es más, no se lo dieron necesariamente porque pensaran que era verdaderamente importante que las mujeres tuvieran el derecho al voto y los derechos que han conquistado las mujeres a lo largo de la historia. Pero eso es contar un pedazo de la verdad, ¿sí? Y claro, si me voy a los datos exactos, sí, o sea, si voy al archivo y encuentro la votación que se hizo en 1982, encontraré el título congresista tal, conservador votó sí, conservador votó sí, liberal votó sí, 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 o sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque estábamos bajo un régimen bipartidista en ese momento de la historia.
¿sí? En ese momento de la historia estábamos en proceso, incluso estábamos pasando por el Frente Nacional, un pacto entre liberales y conservadores, porque éramos bipartidistas, ¿sí? Éramos bipartidistas. Pero entonces lo vende como gran logro de los conservadores. No es un gran logro de los conservadores, eran los que tenían la palabra en la boca, ¿sí? Los liberales también pueden decir, no, pues nosotros los hombres liberales también votamos a favor de que las mujeres tuvieran el voto, porque no había ni una sola congresista, o si era una congresista había muchas, ¿sí? Una. Sí. Pero las protestas, las salidas en público, las protestas que levantaron las mujeres y que hablaron, nosotras las mujeres tenemos que tener el derecho al voto, las, las, las mujeres, sí, las mujeres de la élite colombiana, sí, porque obviamente el tema de la desigualdad ha estado ahí fija siempre y las revoluciones en Colombia la han hecho las personas que tienen los recursos para hacerlo, ¿sí? Pero eso es contar una verdad a medias y amañada, ¿no? Amañada un poco el tema. Me parece terrible, terrible de este personaje, porque como que uno llega y escucha a este man y este tipo me está tratando de meter toda su mierda en la boca como si yo no tuviera dientes, ¿no? Como si yo, o sea, como si mis dientes fueran de leche, como si yo fuera un niño. Y eso se debe no porque yo sea X persona, sino porque yo llevo ya 11 años aproximadamente sacando libros de las bibliotecas y leyendo la historia una y otra vez. La historia de Colombia, ¿no? Y llevo en este ejercicio varios años y ya por lo menos sé algunas cosas. No soy un experto porque no me dediqué a la cátedra de historia de Colombia y a ver las pequeñeces y toda esa vaina. Pero sí como que digo, oiga, usted me quiere, usted me está mintiendo de frente, ¿no? De frente, así, ta. Sí, o sea, de frente y con descaro. Porque claro, o sea, quién le puede debatir que fueron los conservadores? Nadie. Porque si me voy a los archivos, quienes estaban en el Congreso eran liberales o conservadores. Punto. No había nadie más en el Congreso. Y a veces los liberales se abstenían, a veces los conservadores se abstenían de votar y terminaban el poder, un liberal o un conservador. ¿Sí? Y claro que ellos lograron el tema el tema del derecho al voto, los hombres conservadores, claro, ¿sí? Pero no fue porque haya salido de la mente de un conservador hombre, oiga, ¿será que nosotros le damos el derecho al voto a las mujeres? Nosotros, los hombres conservadores, vamos a darle el derecho a las mujeres. No, era porque había una mujer afuera convocando a otras a, oiga, necesitamos el derecho al voto. Nosotros no somos de segunda generación. Nosotros no somos ciudadanos de segunda categoría. Nosotros tenemos los mismos derechos que los hombres a tener el derecho al voto. Y a raíz de eso llega un conservador muy conservador y dice, oiga, esta vieja está jodiendo por una vaina y esto se me va a armar la chupame el culo si en algún momento llegan y escuchan a esta mujer protestando. Más bien voy a proponer que le demos el derecho al voto. Sí. Pero no fue por obra y gracia de los conservadores. Fue porque ya las mujeres empezaron a, hey, 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 ¿sí? Oiga,
Sí, o sea, usted también puede llegar y aspirar a ser X cosa, ¿no? La lucha de las mujeres por muchas cosas. Pero bueno, terminé escuchando ese podcast completo. Por eso les digo, voy a escucharlo. Bueno, es que me queda muy difícil como escucharlo de nuevo, pero sería, voy a tratar de escucharlo de nuevo, sacar los fragmentos que me parece que debería ser analizados, porque claro, el tipo dice, váyase a los hechos, el ser humano es conservador por naturaleza, que yo no sé qué, que los conservadores, que yo no soy de derecha, sino que soy conservador. ¿Sí? Porque es que los hombres conservadores necesitan, o sea, la familia tradicional necesita a papá, mamá e hijos. Es necesario que el hombre tenga a su papá y que tenga a su mamá y tenga sus roles definidos y toda esa vaina. Nadie, nadie, cuando digo nadie en Colombia es que es un mínimo de personas crecen con papá y mamá. En Colombia los hombres cogen, se tiran a las mujeres, las embarazan y se largan, ¿sí? Se van, ¿sí? Y por eso tenemos 50 y punta por ciento de mujeres cabeza de hogar, mujeres trabajadoras que sacan adelante a sus hijos. Hay familias que se configuran entre hermanos, hermanos, hijos, hermano, tío, abuelo y tal. La figura del padre, la figura del papá, eso es una farsa. Y eso es una farsa. Eso no pasa en Colombia, como cuando dice Shrek, como si esas cosas pasaran, ¿no? Sí, eso no pasa en los cuentos, eso pasa en los cuentos de hadas. Yo crecí sin o sea, yo tuve en mi infancia a mi papá, sí, tuve en mi infancia a mi papá. Sí, o sea, puedo decirlo, o sea, yo recuerdo mi vida cuando viví en Pamplona, norte de Santander con mi papá, pero cuando llegué a Bogotá, mi papá se lavó las manos y en mi adolescencia, si fue a una reunión de padres de familia, fue mucho. Y por eso, entonces, yo soy un ser humano de segunda categoría, yo no podía tener, sí, o sea, si yo soy un hombre y no sé, me gustan los hombres, que no es el caso, pero me gustan los hombres y quiero tener un hijo, entonces no puedo tener el hijo porque es que ese hombre que con el que usted está conviviendo, ese niño que va a convivir con ustedes los hombres, eh, necesita la figura materna, ¿sí? O dos mujeres lesbianas que se inseminan artificialmente, eh, se inseminan, eh, quedan en embarazo. Incluso hace poco empecé a seguir a un hombre trans. Hace poco empecé a seguir a un hombre trans, que me parece que es un hombre, sí, o sea, me parece no, es un hombre, sí. Si usted se encuentra a esa persona en la calle, usted dice, ese man es un man, ¿sí? Pero claro, con la pepota, o sea, le quedan cuántos meses, le quedan 3 semanas para parir, ¿sí? Y entonces yo veo la barriga y digo, este es un hombre, es una mujer disfrazada de hombre. No, es un man. Y es un hombre que le gustan las mujeres. No es una mujer lesbiana vestida de hombre aparentando ser, no, es un hombre embarazado. Pero claro, esta discusión con un conservador no se podría dar, porque o sea, porque
de alguna manera dice, no, pero es que ella tiene vagina, ella tiene vulva. Entonces, ¿qué tanto le cuesta a usted deshacerse del hecho de que los genitales no definen los géneros? No es que biológicamente el XY, XX, yo no sé qué, sí, sí, oiga. Usted ve a esta persona en la calle y usted dice, huepucha, esto es un man, sin la pepota, ¿no? Porque claro, ahí entran las preguntas, uy, carajo, y este sí. Y entonces me pareció muy curioso cuando yo empecé a seguir a esta persona. Primero la empecé a seguir a este man, porque yo todavía como que digo, o sea, espere, hombres embarazados, ¿sí? O sea, hay hombres que pasan por el embarazo. Y eso, claro, eso, no, pues no, porque es que los hombres no tienen los órganos reproductores, bla, 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 sí. Pero aquí físicamente estoy viendo a un hombre y está embarazado. Pero entonces no me voy a lo biológico y digo, no, es que como tiene vagina y útero, entonces tal, tal, tal. No, hay mujeres con verga y hay hombres con vulva. Punto. Ya superemos ese debate. Entonces, ese niño no puede vivir en esa familia. O sea, ese niño, cuando nazca ese niño y ella pierda la barriga, va a ver a su papá y no se va a poner a cuestionar, a ver, qué tienes entre las piernas? ¿Eres hombre o eres mujer? No, es su papá, su figura paterna es él, Bruno. Los hombres, sí, y entonces, o sea, me parece bastante, incluso recomiendo esta película que en algún momento lo tendré, mírelo, es un man, sí, o sea, pero claro, un hombre conservador no estaría dispuesto a tener ese debate, no estaría dispuesto a tener ese debate, no lo tendría jamás, jamás tendría ese debate, porque es que los genitales y yo no sé qué tal. Entonces, el rol de papá y mamá, o sea, el rol de papá y mamá, mi papá me lavó las manos en la adolescencia y me dejó a mi suerte. Una vez cuando tenía una crisis cristiana, una crisis como de, cristiana no, una crisis de religiosa, que yo dije, no, tengo que hablar con un cura, tengo que hablar con un cura porque es que, hijo de pucha, yo tengo conflicto con la idea de Dios, ¿sí? O sea, yo tengo un conflicto muy profundo con la idea de Dios. Para mí Dios no es ninguna de las representaciones que se ha hecho el hombre, incluso lo que diga yo, Daniel Santiago Padilla Rodríguez, lo que diga yo, Santiago Rodríguez, eh, sobre la idea de Dios no será en realidad Dios, sino es la interpretación misma que hago yo de lo que supuestamente es Dios, lo que hace un ser humano de lo que supuestamente es Dios, pero no llegará jamás a ser Dios, ¿sí? Es la discusión de un hombre, tanto así, de un hombre en este caso, tanto así que el segundo objetivo de este proyecto es estudiar estas cuatro dimensiones de lo humano. Y lo espiritual se puede vivir con presencia o ausencia de un Dios. El tipo mete ahí, por ejemplo, el tema de los valores cristianos. En un mundo, en un mundo donde las religiones están geográficamente establecidas, claramente tú eres cristiano, lo más probable que tú seas cristiano
es porque naciste en América o naciste en Europa. Pero si naces en Medio Oriente, si naces en Asia, tendrás otra religión totalmente diferente, totalmente diferente. Es más, si naces en América antes de o sea, si naciste en América antes de 1492, los dioses eran otros totalmente diferentes. Que sí, llegaron los europeos y nos metieron a la fuerza la idea de Dios. Nos metieron a la fuerza que el Dios era Cristo y que Cristo se sacrificó por todos, pero eso lo trajeron los europeos a los americanos y adoctrinaron durante 300 años, 3 siglos, les metieron a la fuerza la idea de Dios. Y eso es por eso, por esa razón, hay una persona como yo que es budista, pero que tiene un conflicto teológico con la idea de Dios. Que lo más probable, los budistas en sí no les interesa la idea de Dios. Ellos buscan su iluminación, buscan su salvación, buscan superar el sufrimiento, llegar al nirvana, otras cosas, ¿no? Pero yo soy un budista que encontró su refugio en el budismo leyendo libros porque la idea de Dios no le cuadraba como tal. No concebía yo como ser humano. Jesús es Cristo. Y no lo concibo, ¿sí? No lo concibo. Y para mí, Dios no es ninguna de las interpretaciones que se han hecho los seres humanos sobre lo que es Dios. Porque Dios no permitiría esto. Hoy se les cayó otra máscara a los supuestos firmes por la patria. Los mismos que se llenan la boca y sus discursos con Dios, la familia, la defensa de la vida y la protección de los niños. Hoy anuncian que Colombia dejará de respaldar una acción internacional que busca establecer responsabilidades por las graves violaciones ocurridas en Gaza. Los mismos que dicen defender la vida guardan silencio cuando las víctimas están al otro lado del mundo. Qué fácil es hablar de valores cuando no incomodan al poder. Qué fácil es invocar a Dios mientras estrechan las manos de quienes enfrentan graves señalamientos por la conducción de una guerra que ha dejado un inmenso sufrimiento entre la población civil. La dignidad no puede ser selectiva, los derechos humanos menos. Si lloras por unos niños, pero justificas el sufrimiento de otros porque nacieron bajo otra bandera distinta a la tuya, entonces no estás defendiendo la vida, estás defendiendo intereses políticos. Y eso es muy hipócrita. Colombia había decidido ponerse del lado del derecho internacional de las víctimas y de la exigencia de que los hechos fueran investigados. Hoy, el gobierno entrante anuncia un giro que muchos interpretamos como un respaldo político al gobierno de Benjamín Netanyahu. Y yo sí les quiero contar que la historia juzga a los pueblos no solo por lo que hicieron, sino también por aquello frente a lo que decidieron callar. Yo no acepto que hablen de moral mientras relativizan el dolor de miles de familias. No acepto que usen el nombre de un Dios para manipular conciencias, como lo hicieron en nuestro pueblo ignorante, para así justificar decisiones políticas. No acepto que conviertan la defensa de los derechos humanos en una cuestión de conveniencia. La vida vale lo mismo de un niño en Bogotá que en Gaza. Nuestros niños valen lo mismo aquí que en la punta del mundo, y ningún cálculo geopolítico debería estar por encima de la dignidad humana. Y hoy rechazo públicamente que quieran convertir a Colombia en un país cómplice del sufrimiento, de la muerte y del genocidio. Este país no puede renunciar a la defensa de los derechos humanos para arrodillarse ante intereses. Colombia debe estar siempre del lado de la vida, de la justicia y del derecho internacional, no del silencio frente al dolor de miles de civiles. Los principios no pueden depender de quién sea la víctima,
si la indignación es selectiva, deja de ser un principio y se convierte en una herramienta política. Siempre se recordará quienes levantaron la voz y quienes prefirieron estrechar manos mientras el mundo exigía responsabilidades. Yo no acepto ni siquiera por los mismos seguidores de Abelardo, los mismos que tanto hablan de Dios, de familia y de la defensa de la vida porque es que son igualitos, mientras respaldan decisiones que muchos consideramos un abandono de esos mismos principios. Colombia merece una política exterior guiada por la dignidad humana, no por la conveniencia y la complicidad de la sangre y la muerte. Y bueno, gracias Gabriela, porque vi este video y dije, pucha, tengo que hablar de esto y tengo que hacer algo. Ay, creo, ¿la vieron? Ah, sí. Tengo que hablar de esto por una razón. Y es que el pueblo elegido por Dios, que supuestamente es Israel, ¿sí? El pueblo elegido por Dios es Israel, está cometiendo un genocidio en Gaza. Y el presidente electo de Colombia, que puede ser presidente del país, pero no representa a los colombianos porque aquí hay un colombiano que no está de acuerdo con que se restablezcan las relaciones comerciales o relaciones con Benjamín Netanyahu. Porque no puedo tolerar que un presidente de la República de Colombia estreche la mano con una persona que tiene la sangre de niños palestinos en las manos. No se puede. Y ese era supuestamente el pueblo elegido por Dios. Ese era supuestamente el pueblo elegido por Dios. Pues déjame decirte que tu Dios es bastante cuestionable. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y si el otro es palestino, si el otro tiene otra ideología política, habrá que respetarlo. Y habrá que respetarle su derecho a creer en el Dios que quiera creer. Pero ¿cómo es posible que curas, que curas ni siquiera, pastores evangélicos, pongan sus manos en este Abelardo de la Espriella y digan, Dios te bañó con su sangre y que yo no sé qué, bendiciendo a un hombre que es capaz de decir la incoherencia absoluta de que en una mano tendrá la Biblia y en la otra el fusil? En la Biblia hay un mandamiento que dice no matarás. ¿Cómo puede convivir este personaje en su cabecita? ¿Cómo puede concebir que con una con una mano en la Biblia va a deshacerlo todo con la mano en el fusil? Es que el acto más inhumano posible es levantar sus manos contra otro ser humano. Y sí, 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 sí. 12 millones, 12 o 13 millones de colombianos votaron por Abelardo de la Espriella. 12 millones de colombianos que siento yo en lo más profundo de mi alma que tienen un odio en el corazón que no han podido sanar. Y que estos vendedores de la fe siguen alimentando ese odio. Siguen alimentando ese odio. Me parece horrible ver las calles de Bogotá llenas de iglesias cristianas por todos lados, seguidoras de Abelardo de la Espriella, que dice con agrado, ¿no? Uy, me saboreo de ponerle la pata en la cabeza a alguien y 3, 4 metros bajo tierra. ¿Quién se saborea con eso? ¿A quién le puede parecer digno que una persona merezca una pata en la cabeza? Solo un monstruo. Una persona que está totalmente alejada de la idea de Dios.
Y si o sea, si esos pastores representan, o sea, son los voceros de Jesús, ¿sí? Si esos pastores son los vehículos de Jesús, pues lastimosamente lo siento, pero yo no creo en ese Jesús. Jesús no se sacrificó, siguiendo la lógica de esta religión, no se sacrificó por estos y por estos no, ¿sí? Que vengan los niños a mí, no es que dice por ahí en algún, sí, que vengan a mí, sí. Y claro, habrá textos, habrá el mismo texto se presta, el mismo texto sagrado, como es un libro histórico, se presta para que exista un conflicto ahí. ¿Cuántas veces los cristianos no persiguieron a los judíos? Y ahora se ufanan, ahora se mezclan, ¿no? No, no, nosotros somos judío-cristianos, ¿sí? Porque comparten el libro sagrado. ¿Cuántas veces no se agarraron los cristianos con los judíos o los judíos con los, con los musulmanes, ¿sí? Pero es que llegamos a un, o sea, y por eso digo, Dios no está en esas iglesias, Dios no está en esos templos. Son seres humanos que tienen ideas equivocadas de Dios, ideas equivocadas de Dios. Me parece muy triste, ¿no? Pero bueno, un break de 3 minuticos, me voy a servir café y ya vengo. Y, claro, lo que no me gusta lo que no me gusta de esta posición del cuarto es que solo tengo, bueno, no, no debería quejarme, tengo un espacio lo suficientemente grande como para trabajar y dormir. Debería estar agradecido por eso y no pensar, ay, no, necesito un cuarto más grande. Bueno, en fin. Eh, sí, o sea, no sé por dónde voy, no sé por dónde voy con todo este tema de los objetivos de este proyecto y de lo que pienso dedicarle mi tiempo a esto, pero pensándolo de manera, son las 6 de la tarde, yo creo que ya es hora de desconectarme. Eh, hijo de pucha, hay un tema que me molesta sobremanera y es el tema de la enfermedad. Sí, el tema de la enfermedad me, me sobrepasa a veces. No es que tengo ideas equivocadas en este momento y no sé cómo, no sé. Ah, ya sé por qué tengo ideas equivocadas. No es que siento que aquí, tengo una sensación acá, pero ya sé por qué tengo la sensación acá. Y es que hay un gato en mi casa que se llama Ramón y es tan difícil tratarlo a él porque uno le toca su pelaje y le manda el mordisco y toda esa vaina y es difícil cogerlo para cortarle las uñas.
Entonces tiene las uñas como garfios y entonces me generó unas aruñetazos acá. Entonces tengo irritada un poco la piel, pero mi mente psicótica piensa que me están metiendo una inyección por ahí y toda esa vaina. Tengo pues parte de la enfermedad, ¿no? Y de no reconocer que las sensaciones de mi cuerpo son naturales, ¿no? Son completamente naturales. Pero entonces me meto en ideas ahí todas extrañas y entonces termino psicoseado. Voy a terminar acá, voy a tratar de descansar. Ah, bueno, antes de eso, el hecho es que me puse a jugar Civilización. Todo esto era porque llegué al juego de Civilización, pero hay en YouTube un programa que se llama Los Tiempos del Ruido, que es de la Universidad Javeriana, de la radio de la Universidad Javeriana, donde el historiador Germán Mejía Pavoni y José Vicente Arismendi conducen esta conversación al conectar hechos históricos con la vida de las ciudades y sus habitantes. Entonces son dos historiadores, esto es del canal de YouTube Javeriana Estéreo 91.9 FM Bogotá. Es la emisora de la Universidad Javeriana. El hecho es que resulta que los tiempos del ruido es una expresión, no sabía yo que era una expresión bogotana que se utilizaba para hablar cuando era, el hecho es muy antiguo, es muy viejo, ¿no? Y es que en los archivos de la ciudad, hay un evento de un ruido que surgió en la Bogotá de 1600 que no, nadie supo qué era ese ruido, ¿no? Entonces, y hasta la fecha, y obviamente eso se quedará en el registro de los humanos de 1600 que dirán, puta, nunca supimos de dónde salió ese ruido ni nada." Pero entonces la expresión los tiempos del ruido. Pero entonces están haciendo como, creo que es la segunda temporada, no alcancé a llegar a la primera, pero el tema es que hablan de la historia colonial de Colombia. Y aquí como estamos leyendo la historia de Colombia y pues vamos a leer la historia del virreinato. Es más, quiero chismosear Germán Mejía Pavoni. Hay un Mejía, pero no sé si es familiar de este. Germán Mejía Pavoni. Te quería chismosear qué libros habrá escrito este tipo. Libros. Historia concisa. Creo que este libro de historia concisa de Colombia lo leí en digital hace unos años. Colombia, bueno, ese es en inglés. Los años del cambio, historia urbana de 1820 a 1910. Bueno, quería chismosear aquí, porque ya es un hombre de canas y ya es, o sea, pues no sé cuántos años tendrá Germán Mejía Pavoni. Es este personaje. Aquí está. Historia de la Universidad de Miami, historiador de Pontificia Universidad Javeriana. Este tipo es el que habla con el otro. Muy interesante el canal. eh, pero hay una cosa, y es que es una charla entre dos viejos, entre dos viejos. Yo creo que ya llegué algún día tuve una imagen muy de disgusto con el adulto mayor, ¿no? Y es que yo criticaba, por ejemplo, Melodía Estéreo,
las emisoras donde hay un tipo que habla con una lentitud suficiente para dormir a la gente. Y el problema es que es como ese meme que dice, oigan, ¿se acuerdan esa emisora de viejitos que no nos gustaba, que, que eran música para planchar y toda? Ahorita está poniendo una buena música. Sí, o sea, porque claro, es una conversación entre dos personas que hablan de la historia del siglo XVI, XVII, XVIII. Y claro, hay, ¿cómo es que se llama? Hay voces arrolladoras en muchos sentidos, ¿no? O sea, termina uno en Foco Channel, como el History Channel le decía Andrés López Foco Channel, el que viene al sí, o sea, pero bueno, en fin. El hecho es que es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno el programa. Lo recomiendo firmemente. Lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Yo estaré escuchando todos esos podcasts y bueno, el día de mañana traeré aquí otros tinticos con historia política de Colombia, a ver si termino este libro, a ver si busco otros libros en bibliotecas. eh, y bueno, y le doy vida a estos dos objetivos. Este fue finalmente el stream número 3, tiempo de estudio, 17 de julio del 2026, guión número 3. Muchísimas gracias por ver esto. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con él, por mi parte, no es nada más. Nos vemos pronto.